Realmente con regocijo, porque la palabra y el libro en cual estamos estudiando repite y repite y repite la palabra gozo. Y otra vez el Señor ahí, a través del apóstol Pablo, nos dice regocijaos, y otra vez os digo regocijaos. Y en esta tarde vamos así a estar regocijándonos en el Señor, dice, porque estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros estamos acá para levantar manos santas, porque el Señor nos ha hecho santos a través de su sangre y su sacrificio que fue derramado. Este día vamos a empezar a comenzar el capítulo 2, que Pastor Carlos tiene una palabra fresca, así que estemos con oídos listos para escuchar la palabra y también con corazones abiertos a adorar a nuestro Dios y realmente a levantar manos santas ahora al estar adorándole a Él. Así que estamos con ese gozo, y aquellos que están también por internet, le decimos bienvenidos a diferentes partes que se está transmitiendo esto, y decimos que el Señor tiene un propósito en esta noche para estar aquí. Y el Señor tiene una palabra específica para ti si tú escuchas con los oídos que Dios nos ha dado para escuchar la palabra de Dios. Así que venimos así con gratitud, Señor, con regocijo en nuestros corazones. Realmente cuando empezamos a estudiar y a escudriñar tu palabra, Señor, nos llena de gozo y de esperanza y de cosas tan hermosas que tú has prometido que vienen y aún están ahora en nuestras vidas, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos oír y hacer lo que tú mandas hacer en tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, levantamos nuestras manos en adoración, Señor, en reconocimiento que tú eres nuestro Dios, Señor, y que no hay otro Dios tan grande como tú. Señor, te amamos y recibe esta adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches a todos, y los invito a que podamos adorar y alabar a Dios en esta noche, declarando que somos el pueblo de Dios y que en estos tiempos tan difíciles, cuando más tenemos que salir a proclamar y dar esperanza de la salvación de nuestro Dios. Amén. 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 Les invito a que cantemos todos juntos. De nuestro Dios está ahí, no es cuando más tenemos que salir a proclamar. De Dios somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo es su amor y verdad. Amén. Vamos a declarar su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Amén. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, vamos a salir a anunciar la verdad, la salvación, tu amor, Señor. Amén. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dale un aplauso al Rey, Señor de señores. Amén. Más fuerte. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Y le vamos a alabar con esta canción y vamos a declarar. Con todo nuestro ser, cuánto le amamos. Amén. Yo te alabo, mi Dios, mi Rey, yo te alabo. Yo te alabo con todo mi ser, yo te alabo. Mi meditación en el dulce será, porque le amo, le daré mi corazón con gozo, levantaré mi voz y me alegraré. Yo te alabo, mi Dios, mi Rey, yo te alabo. Yo te alabo con todo mi ser, yo te alabo. Una vez más. Yo te alabo, mi Dios, mi Rey, yo te alabo. Yo te alabo con todo mi ser, yo te alabo. Mi meditación en el dulce será, porque le amo, le daré mi corazón con gozo, levantaré mi voz y me alegraré. Yo te alabo, mi Dios, mi Rey, yo te alabo. Yo te alabo con todo mi ser, yo te alabo. Yo te alabo, mi Dios, mi Rey, yo te alabo. Yo te alabo con todo mi ser, yo te alabo. Una vez más, todos juntos. Yo te alabo, mi Dios, mi Rey, yo te alabo. Yo te alabo con todo mi ser, yo te alabo. Amén, amén, amén. Amén, gracias. Gracias, Señor. Y en esta noche venimos a decirte que queremos más de ti, queremos enamorarnos más de ti, queremos estar a tus pies, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro en ti. No me quiero conformar
enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más de ti, Señor. No me quiero conformar. He probado y quiero más, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume, Señor, a tus pies. Mi vida Gracias, Jesús. A tus pies estar en esta noche. Poder besar tus pies.
a tus pies no sé articular, ninguna otra voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar en tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar en tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Amén. En esta noche queremos tocar tus pies y saber que nuestra corona, Señor, está junto a ti. Amén. En esta noche declaramos todos juntos esta adoración. Tocar en tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Saber que mi corona es estar junto a ti. Amén. Junto a ti, Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Así seguimos con este aplauso fuerte para tu nombre, Señor. Estar junto a ti, no hay lugar mejor que estar bajo la cobertura de esa hermosa presencia. Oh, Señor, estamos en esta noche animados, porque podemos, aún cuando cantamos, cuando pienso en lo que el Señor hizo por mí. Señor, cuando pienso lo que tú hiciste por abrir esas manos de amor. Y como lo vamos a ver en un ratito, Señor, como tú te humillaste hasta lo sumo, Señor, por amor a mí.
Señor, realmente queremos brindar amor hacia ti en esta noche, Señor. Recíbelo, porque tú eres digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para él y podemos tomar asiento realmente con deseos de realmente entregar este micrófono rapidito para el pastor Carlos. Queremos escuchar la palabra, queremos estudiar. ¿Cuántos estamos listos para estudiar? Realmente este servicio es un servicio interactivo. Queremos realmente participar. Si hay preguntas, queremos que participemos. Si queremos, hay unas cosas que vamos a pasar ahí. Y también es un tiempo de traer deseos de conocer mejor a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la que transforma. Este no es solamente un libro, esto es vida. Esto es lo que trae vida al Espíritu. Amén. Así que sin más, entregamos este micrófono y este tiempo a Pastor Carlos. Ahora tenemos luz verde y vamos a predisponerlos en la palabra de Dios. Sí, va a estar mejor ahí, estar más, capaz que acá está mejor para estar más cerquita, porque los miércoles tratamos de hacer algo más informal y también pueden preguntar y también podemos hablar, entonces queremos poder estar más cerca. Entonces estamos estudiando Filipenses. Pastor Samuel el miércoles pasado, él entregó unas hojas que probablemente muchos de ustedes no las tiene ahora, pero las va a tener ahorita en un segundo. Entonces, sí, fíjate nomás lo del 1 al 11. Así que estábamos estudiando este libro de Filipenses. El miércoles pasado habíamos visto el capítulo 1. Hoy día vamos a seguir con el capítulo número 2. Y vamos a estudiar unos versículos del 1 al 11. Así que ya todos tenemos ya el material y tiene que prestar atención porque viene con respuesta. Así que vamos a ver si podemos responder las preguntas que tenemos ahí hechas. Entonces, Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el apóstol Pablo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces el apóstol Pablo, ¿se recuerdan cómo estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta de los Filipenses? Estaba preso, muy bien, Damari, gracias por venir. Muy bien, muy bien. Estaba preso y está escribiendo esta carta a los Filipenses. Y entonces comienza diciendo que si hay algún consuelo de amor, y este sí es como que está haciendo como una confirmación, no es que sí como algo que puede llegar a acontecer, sino que está confirmando si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y dice el apóstol que completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Vemos que acá en Filipenses el énfasis de lo que vamos a estudiar va a hablar de la unidad, va a hablar del amor, va a hablar de la comunión, de la coinonía. Eso va a ser el centro, el corazón de este libro. Más allá que vemos que también veamos el gozo, que también continuamente va a decir regocijaos y continuamente hablando del gozo, pero también va a hablar mucho de la unidad. ¿A usted qué le parece? ¿La unidad es algo sencillo? ¿Es algo fácil? ¿Es algo que fluye?
¿Qué les parece a ustedes? ¿La unidad es algo fácil? Para Pastor Samuel dice que es difícil. ¿Ah? La unidad realmente es algo bastante que conlleva mucho trabajo, ¿cierto? Tenemos en la unidad como familia, ¿cierto? La unidad en amistades, tenemos la unidad como iglesia, y en cada uno de estos ámbitos se requiere trabajo. A veces somos 4 personas de la familia, 6 personas de la familia, y tenemos que trabajar en esta unidad, ¿cierto? Y entonces, a ver, fíjense el concepto de unidad, de lo que dice la definición de unidad. Unidad dice que está relacionada con una imposibilidad de dividirse o separarse. Está haciendo como un énfasis, como que la unidad, cuando habla de una unidad, es como que es imposible de estar hablando de una separación o de una división, porque es una unidad. A eso se está refiriendo, que no puede, que es imposible que dividirse o separarse, que es una unidad, dice que si se llega a separar o a dividir, va a perder, va a modificar su integridad, ¿cierto? Si uno separa algo, ya no es único, sino que ya se dividió y ya pierde las características. Y este es el concepto que vamos a ir analizando de lo que es la unidad. También otra definición dice que unidad también viene del término uno, como que es uno. Entonces, si se dividen, ¿ya qué son? Ya son 2. Y si se dividen más partes, 3, 4, 5, 6. Entonces está hablando de esta unidad. ¿Usted ha vivido alguna vez con un amigo, con un pariente, por un periodo de tiempo? ¿Ha experimentado lo que es la unidad a veces? Trabajo grande, ¿ah? Imagínense la unidad en relación también a la iglesia. Venimos de, así mismo como los filipenses, que venían de muchos lugares, de diferentes lugares, con diferentes culturas, mas sin embargo está hablando de una unidad. Y traemos bastantes características muchas veces de donde uno viene, si viniste de tu país, si fuiste criado acá, si hay muchas variantes. Y fíjense en que en una congregación pueden haber 50, 100 o las personas que haya, de diferentes lugares, con diferentes contextos, y está hablando que tenemos que ser uno. Ese es el concepto que vamos a desarrollar hoy día. Por eso Pablo está diciendo acá en el versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La otra pregunta puede ser, la gran pregunta yo creo que es ¿qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Jesucristo. Gracias, Damari, porque la verdad que si hoy no hubiera estado, pueden hablar, les aviso que pueden hablar. Nos une Jesucristo. Eso es lo que nos une a todos nosotros. El común denominador de cada uno de nosotros es Jesucristo. Eso es lo que nos une. El Evangelio, su palabra, lo que Él dice. No es mi opinión, no es lo que a mí me parece. Eso es lo que nos une. Es la palabra de Dios y es la obra redentora de Jesucristo en cada uno de los que han creído en Él. Eso es lo que nos une. Muy bien. Vamos a ir viendo, fíjense en la importancia de todo esto. La iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, tenía una característica que quiero que vayamos viendo con diferentes pasajes de la Biblia para poder ver la importancia que tiene esto. Fíjense en que en Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿A ustedes qué les parece? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Y no. Es imposible. Si yo me quiero comer pizza hoy día, o si alguien quiere comer hamburguesa, yo me voy a las pizzas, o se va a ir a la hamburguesa, es muy raro que si no están de acuerdo vayan juntos. ¿Sí? ¿Quieres hacer una pregunta? 3:3. Ajá. Y es lo que dice esto, dice, andarán, dice 2 juntos si no estuvieran de acuerdo, y la respuesta es no. ¿Cómo andar si no hay un acuerdo?
Fíjense en lo impresionante de esto, porque cuando uno toma una de las mejores decisiones en la vida de poder casarse, ¿cuántos dicen amén? Ya no andan dos, sino que dicen ¿qué? Serán uno solo. Y ya todo va en relación a una línea. Ya no son dos, yo no soy ya yo y ella, sino que somos uno. Y entonces por eso el matrimonio también tiene muchos retos, pero es un diseño bueno, porque fue formado de parte de Dios. Y lo que Dios diseñó es bueno. La iglesia es otro diseño de Dios, y por eso es bueno. Muy bien. Entonces vamos a los Hechos de los Apóstoles, porque quiero que veamos la importancia de la unidad. La importancia de la unidad. La primera iglesia, imagínense que si la primera iglesia es la que nos daba los patrones como para uno poder continuar como ejemplo. Entonces vamos a ir viendo capítulo 1, versículo 12 al 14. Y dice, realmente Jesucristo ascendió, están esperando el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo les dice que ellos vayan y que estén juntos en el aposento alto, que ahí va a venir y se va a derramar el Espíritu Santo de Dios. Versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar. Dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense en la característica de esto. Dice, todos estos perseveraban. El perseverar ¿qué es lo que quiere decir? Que es hoy, que es mañana, que es pasado, que fue ayer, algo de continuo. Pero perseveraban ¿en qué? En la unidad. En la unidad, en estar juntos, y estaban, aparte de estar, digamos, perseverando y estando unánimes, estaban ¿qué? En oración y ruego. Y estaban todos los discípulos y estaba la madre de Cristo y los hermanos. Entonces, la iglesia primitiva arranca con esto que es algo tan fundamental, la unidad, del estar unánimes. Fíjense en la definición de unánimes, dice que es, unánime dice que tienen la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. Eso es algo que es unánime. Nosotros tenemos algo en común, que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que perdonó nuestros pecados, y eso es lo que nos une. Fíjense en que si usted analiza a veces diferentes amistades que uno ha tenido, siempre va a haber un común denominador en diferentes grupos. Por ejemplo, es que yo conocí a Jefferson, pero lo conocí jugando al fútbol. ¿Por qué? Porque él juega al fútbol y yo juego al fútbol. ¿Cuál es el común denominador? Jugar al fútbol. Diferentes actividades, siempre te va a unir algo, siempre. Entonces, lo que nos une a nosotros es Jesucristo. Pero lo que yo quiero que vayamos viendo y desarrollando es la importancia de poder entender la unidad, de poder estar en un mismo sentir. Imagínense en que somos probablemente 50, 55 o el número que sea, y Jesucristo nos habla de un cuerpo, ¿cierto? Que la palabra de Dios nos habla de un cuerpo, y esta mano se quiere ir para allá, pero esta mano se quiere ir para allá, pero este pie es para acá, y qué lío, qué desastre. Por eso la importancia de nosotros como el cuerpo de Cristo y el cuerpo local. Hay un cuerpo local como una iglesia como esta, pero también somos parte de un cuerpo de la iglesia universal. Pero imagínense que cada uno se va para cualquier lado, qué desorden, qué lío. Vamos a seguir un poquito más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, nuevamente ¿qué? Estaban todos unánimes,
juntos. Nuevamente viene hablando. Imagínense que estaban esperando el Espíritu Santo de Dios y estaban 5 por allá, 4 por allá y 3 por acá. ¿Podría haber acontecido eso? No. Por eso continuamente lo que estamos viendo, el énfasis que estamos viendo es de la unidad y de poder estar unánimes. Entonces vemos nuevamente cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, y está figurando ¿quiénes? Todos los que habían ahí, que dice que aproximadamente habían ¿cuántas personas? 120 personas en el aposento alto, estaban todos unánimes, juntos. Vamos a seguir un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 31 al 34. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿De qué lo que eran? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa, las vendían y las traían al precio de lo vendido. Esto es un hecho que aconteció en ese tiempo. Fíjense lo que pasaba. Dice que las personas vendían sus propiedades, sus heredades, y lo traían a los pies de los apóstoles. Imagínense nomás si la convivencia es complicada. Imagínense si yo, por ejemplo, vengo y vendo lo que tengo y lo pongo acá al servicio de la obra de Dios, y viene otra persona y hace lo mismo, y después empiezan a repartir, porque dice que repartían conforme a las necesidades que tenían. Entonces, por ejemplo, la familia de Luis, esta es tu porción, la familia de Esteban, esta es tu porción, la familia de Edgar, esta es tu porción, y de acuerdo a las necesidades. Pero imagínense qué reto. Cuando yo leo realmente ese episodio de lo que aconteció, yo lo que veo es qué entrega que tenía la gente, que realmente estaban entregando. Pienso que cuando hay dinero de por medio, hay un extra problema. Todo puede estar bien, pero cuando tal vez hay algo de dinero de por medio, como que ya puede ser probable que haya más problemas. Pero imagínense lo que acontecía acá. Algo espectacular, porque vendían sus propiedades, las ponían a disposición de los apóstoles distribuían, y dice que estaban de un corazón y un alma. Déjeme que se lo relea nuevamente, el versículo 31, el 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino tenían todas las cosas en común. Cada vez que uno más lo lee, voy a decir, wow, así arrancó la iglesia primitiva. Pero fíjense el versículo 33, que muchas veces es lo que nosotros oramos. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia, y eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades y casas la vendían y lo traían al precio de lo vendido. Entonces vemos que la iglesia primitiva fue una de las características que vemos una y otra vez, que lo que es la unidad, el poder estar unánimes. Un poquito más adelante, ahora en el capítulo 5 de Hechos, vamos a ver el versículo del 2 al 16.
Dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, nuevamente, ¿qué dice? Unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Ah? Nuevamente, pero ¿qué es lo que vemos? Que cómo ellos se encontraban unánimes, juntos, en unidad, ¿cierto? Eso es lo que, cómo se encontraban. ¿Querías comentar algo, Jefferson? Sí. No, quería enfatizar algo que me llama mucho la atención. Estuvimos hablando, aquí prácticamente habla sobre la parábola que hizo Jesús o llamamiento al joven rico, que él tenía que vender absolutamente todo lo que tenía, y es lo que los mismos apóstoles lo están haciendo aquí. En la iglesia primitiva, como vendían las cosas. Es lo mismo, claro, que no invitamos a que hagan eso, no se preocupen, no se pongan tristes. Pero realmente eso es lo que se está dando aquí. Sí, yo no sé si soy yo o concuerdan en el caso del joven rico, ¿cuál era el problema de él? En sí, el problema, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que ven ustedes en el joven rico? Que tenía su corazón puesto en el dinero, y realmente no pudo. Acá lo que vemos es totalmente diferente, porque había un desprendimiento de las cosas. Se dan cuenta de la diferencia, que realmente para él era un problema, porque realmente él venía siendo su Dios. El dinero venía siendo su Dios. Cuando Jesucristo le dice, bueno, deja todo y sígueme, dará a los pobres y sígueme. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que estaba muy amarrado, muy agarrado a eso, y no lo pudo hacer. Acá vemos lo opuesto que estaban haciendo acá en la iglesia primitiva, porque ellos en la iglesia primitiva, ellos venían, estaban todos unánimes, en unidad, y venían y dice que lo ponían a los pies de los apóstoles, y ese dinero lo ocupaban para poder vivir, pero fue algo único, histórico. De ahí en más no se repitió en ningún otro hecho. Y tampoco, ¿qué es lo que uno ve acá? ¿Qué es lo que estamos analizando? De cómo la entrega de ellos, el poder estar dispuesto, porque cuando vos podés venir a la iglesia y poder escuchar, pero probablemente cuando realmente es Dios que confronta a uno, con probablemente poder traer los diezmos, las ofrendas, pero es una decisión personal, ¿cierto? Y ahí es cuando uno puede decir, no, está todo bien, pero hasta ahí nomás, ¿cierto? Cuando yo me entrego, yo vengo, yo escucho, pero si ya hay algo más que hacer, es como que, hasta ahí no. O probablemente mucha gente dice, no, realmente yo reconozco cómo Dios me provee y reconozco que todo es de Él y no tienen problema. Y otra gente sí tiene problema, pero Dios tiene que trabajar con los corazones, porque es una decisión personal. ¿Se acuerdan que cada vez que podemos recoger los diezmos y la ofrenda, ¿de qué decimos? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. No es algo de una imposición, sino es de lo que uno ha propuesto en el corazón. Es lo que estamos hablando. Era una entrega completa, porque el Señor estaba haciendo esa cosa única para comenzar la iglesia, que vieron el derramamiento del Espíritu Santo y después una entrega completa que se transfería a las cosas materiales también. Claro. ¿Preguntas? Sigamos entonces. 1 Corintios en el capítulo 1, el versículo 10.
también acá Pablo le está rogando a los corintios, dice el versículo 10, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Está fácil leerlo, pero al ponerlo en la práctica, esto es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Nos dice a los hermanos, dice, hablen todo una misma cosa. Y no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso lo que le repetía es que el común denominador nosotros es Jesucristo y es su palabra. Esos son los parámetros de la iglesia de Jesucristo. Él y su palabra. En 2 de Corintios ahora, vamos a ir en el capítulo 13, 2 de Corintios, capítulo 13, vamos a ver el versículo 11. Entonces dice, por lo demás, hermano, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Fíjense que si usted ve lo que está hablando Pablo, son las últimas palabras de Pablo hablando a los corintios. Si usted se fija, el título que dice son los saludos y las bendiciones. Y está despidiéndose y le está diciendo, hermanos, tened por gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo, nuevamente, ¿qué? Sentir. Nuevamente la importancia de cada iglesia que tenemos como Jesucristo, como Rey y Señor. Una de las características tiene que ser la unidad. Estar en un mismo sentir. Porque si todos tiramos con un mismo sentir, ¿qué pasa? Vamos a avanzar, vamos a funcionar y va a crecer y vamos a ver la mano de Dios en medio de todo esto. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice Pedro también, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Nuevamente Pedro está diciendo que ¿qué? Que sea todos de qué? De un mismo sentir, compasivo, amándonos, fraternalmente, misericordiosos. Nuevamente las mismas palabras que usa de la importancia que tiene de lo que es la unidad. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Sabemos que no va a pasar así. Muy bien, volvamos nuevamente a Filipenses, que es lo que estamos estudiando. Filipenses capítulo 2. Entonces Pablo decía que si alguno tenía consolación, si el amor, la comunión con el Espíritu, y se completad mi gozo, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cierto? Hasta ahí nos quedamos. Fíjense el versículo 3, nos dice, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. ¿Qué le parece eso? Fíjense a veces las motivaciones, cómo cambian las motivaciones. Muchas cosas, cada cosa que hago tiene una motivación por el cual la hago, ¿cierto? Por ejemplo, el venir y uno con Pastor Samuel, el poder estar estudiando estos libros, ¿cuál es la motivación? De poder crecer en la palabra, de poder ser nutrido. Hay una motivación, hay algo el por qué lo hago o para qué lo hago. Esa es la motivación. Por ejemplo, yo voy a trabajar ¿para qué? Para que me paguen mi sueldo, para poder recibir el dinero.
En cada cosa que hacemos hay una motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que les motivó a usted hoy venir acá? Poder venir, alabar a Dios, poder escuchar palabra de Dios, poder crecer en el Espíritu, poder fortalecerse. Cada una de las cosas que nosotros hacemos, detrás de eso hay algo que nos impulsa a hacerlo, ¿cierto? Pero acá dice, nada hagáis. ¿Por qué? Por contienda o por vanagloria. Son otras motivaciones. Por ejemplo, yo si tengo otra motivación, y entonces yo, una mala motivación, entonces yo voy a venir el miércoles acá y voy a presentar una clase mucho mejor que la de Pastor Samuel. ¿Qué es lo que sería eso? Mi motivación ya no es compartir la palabra, sino sería una vanagloria de poder hacer algo mejor, o tal vez me sale mucho peor, ojo. Pero ya mi motivación, mi deseo ya cambió. Ya no lo estoy haciendo por algo de poder nutrir, de poder bendecir. Ya lo estoy haciendo ya ¿para qué? Para ser visto. Ya hay algo más que está pasando en mi corazón, que mi motor, lo que me impulsa a hacer las cosas, está teniendo un mal deseo. Entonces, o por contienda, fíjense que con la definición de contienda también puede ser una lucha, enfrentamiento, discusión. Entonces hago las cosas nomás por discutir, por pelear, por enfrentarme con alguien. Y vos decís, nah, eso no pasa. Claro que pasa. Claro que sí pasa. Muchas veces hacemos cosas con una mala motivación, no con el amor de Jesucristo, con el motor que nos impulsa, que nos lleva al poder avanzar, sino que ya hay algo más, ya hay una mala motivación. Estamos haciendo las cosas tal vez por pelear, por discutir, pero no con el sentir que realmente tenemos que tener. ¿Se entiende? Nada hagáis por contienda, para pelear, para enfrentamiento, o por vanagloria, para ver, ¿viste cómo yo lo hice? ¿O viste cómo yo hice esto? Fíjense lo que nos dice lo que es la vanagloria. La vanagloria dice que habla de un orgullo del propio valer. Habla de un engrandecimiento, de arrogancia, de soberbia. Si mi motivación es para que decir, hey, mirá lo grande que soy, lo bueno que soy y esto, lo estoy haciendo de una manera ¿qué? Errada. Porque mi motor, mi impulso no tiene que ser ese. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Entonces seguimos. Entonces, pero fíjense que dice, el primer parte dice que nada hagamos por contienda, por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Entonces, cuando hacemos las cosas las tenemos que hacer ¿con qué? Con humildad. Y fíjense que ahí mismo, en lo mismo que estamos leyendo, va a dar una definición, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No es que si yo no lo hago, no sale. Uno puede estar dispuesto a dar y también tiene que estar dispuesto a recibir. El miércoles pasado, cuando yo escucho la palabra, ¿yo qué es lo que hago? Me nutro, me alimento. Y entonces, el sentir de esto, ¿a dónde, cómo lo está llevando? ¿A qué? A una humildad. Fíjense que una de las características de la unidad es la humildad. Si no hay humildad, es muy raro que haya unidad. ¿Se entiende? Si no hay humildad, es muy raro que haya unidad. Porque yo voy a poner a debatir y a pelear por lo que yo pienso, y si no estoy entendiendo o no estoy dándole lugar a la otra persona para poder escuchar, para poder interpretar, para poder discernir, estoy teniendo una actitud que realmente no es correcta. ¿Se acuerdan el domingo que estaba hablando de las actitudes? ¿Qué es lo que era una actitud? ¿Cómo yo me predispongo? Eso creo una actitud. Yo, por ejemplo, si yo voy al trabajo y yo
voy con una actitud de trabajar, de poder hacerlo mejor, yo me predispongo para eso y voy con una buena actitud. Pero si puedo tener también otra actitud de decir, no, hoy día no voy a hacer nada en el trabajo, me la voy a pasar yendo al baño y también tengo otra actitud, ¿cierto? Entonces, cuando viene desarrollando acá que este Pablo hablaba, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, pero ahora nos está hablando de que realmente sin unidad, sin humildad no vamos a encontrar esa unidad. Y esto es lo que está desarrollando en estos versículos el apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, que es algo que le aconteció a Pablo. Fíjense, al apóstol Pablo le aconteció algo, y es lo que vamos a ver ahora en este versículo. 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo del 6 al 9. Del 6 al 9. 2 de Corintios, ¿sí? 12, del 6 al 9. Entonces el apóstol Pablo está hablando acá, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense lo que pasaba acá. Pablo, si usted lee lo anteriormente, lo que venía hablando, dice que él había ido al tercer cielo y que Dios le había revelado cosas impresionantes, de los cuales le había dicho que no contara nada. Pero acá Pablo, si usted lee todo el capítulo anterior de lo que estamos leyendo, Pablo dice, pero acá pasó algo. Dice que vino, que le habla un aguijón en la carne. A Pablo le pasaba algo, que ese algo lo hacía humillarse. Pero fíjense que él está hablando, dice que eso que lo que le pasaba era para que no se enalteciese sobremanera. El apóstol Pablo. Fíjense la revelación que tenía el apóstol Pablo, que escribió del Nuevo Testamento, la mayoría de las cosas las escribió él. Las revelaciones que Dios le había dado a él. Mas sin embargo dice que viene algo en su carne, que dice que como que el diablo venía y lo abofeteaba, pero tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que no se enalteciese sobremanera. Si lo volvemos a releer, dice, y para que versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál era el propósito? De no enaltecerse. Pero fíjense por qué. Por las revelaciones de Dios. Eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Y dice que él había rogado a Dios, ¿cuántas? 3 veces para que fuera quitado. Pero Dios le había dicho, no, bástate gracia. Digo, el ser humano, digo, la facilidad que tiene ahí nomás de enaltecerse, del orgullo, de la soberbia, hasta fíjense en las mismas cosas de Dios, en las mismas cosas sagradas, porque realmente lo que está hablando ahí, que
de las revelaciones, de lo que Dios le revelaba a Pablo. Imagínense lo que Dios le revelaba a Pablo, que le mostraba cosas, pero sin embargo dice que le fue puesto un aguijón. ¿Por qué? Porque dice para que no se enalteciese, para que ni el orgullo, como oraba, ¿se acuerda del rey David? Dice, para que la soberbia no se enseñoree de mí. Qué fácil muchas veces es ahí nomás traer el orgullo y la soberbia, enaltecerse, pero este fue el propósito que aconteció con el apóstol Pablo. Un aguijón en la carne, que ¿qué? Le pegaba un par de cachetadas, ¿para qué? Para que no se sobreenalteciese. La humildad, eso es lo que estamos hablando. Entonces nuevamente volvemos nuevamente a Efesios, a Filipenses, no a Efesios, y ya estamos cerrando ya estamos culminando con lo que estamos leyendo. Fíjense los versículos que ahora vamos a leer. Leímos el versículo 3, vamos a leer el versículo 4. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. No mirando nomás el beneficio, sino de uno propio, sino que el de los demás también. Y fíjense, esto es lo que vamos a leer ahora, es todo lo que traté de explicarle anteriormente. El apóstol Pablo le va a decir a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense que el mayor ejemplo de todo esto que estamos viendo es nuestro Señor Jesucristo. Que Él dice que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y no tan solamente eso, sino dice que Él vino para servir. De todo lo que hemos estado hablando de la unidad, de esto que está hablando Pablo y le está diciendo completad mi gozo, sintiendo lo mismo, estando unánimes. También el apóstol Pablo decía que él sufría, dice, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todas estas expresiones que están hablando, está poniendo Pablo acá como el sumo ejemplo a Jesucristo. Estando en la gloria, no escatimó, sino que tomó la forma nuestra. Forma humana para poder pagar tus pecados, para poder pagar mis pecados, y nos dio ejemplo en todo, porque no solamente vino y le dijo, ok, yo soy Jesucristo, sírvanme, sino que él agarró un lebrillo, una toalla, y hasta empezó a hacer el trabajo del sirviente que tenían en cualquier casa. Y ese es el ejemplo mayor. Estamos hablando de la unidad, estamos hablando de la humildad y estamos hablando del ejemplo que sobrepasa cualquier ejemplo, Jesucristo. Y entonces Él comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? De la humildad. Sin humildad, sin agachar la cabeza, no hay unidad. Si yo tengo una postura o una predisposición al poder ser orgulloso, soberbio, no reconocer, todos tienen la culpa, yo no, solamente todos son culpables, pero yo estoy muy bien, eso lamentablemente en mí está pasando algo. ¿Por qué? Porque no estoy viendo lo mío propio, sino que estoy viendo todo lo de los demás.
Y eso es lo que es la gran lección de hoy. Haya pues en vosotros el poder tener la actitud y poder tener la humildad de poder juntos, poder funcionar como un cuerpo, con los dones, con los talentos, con todo lo que Dios nos ha dado, y poder crecer en esta obra, que es una obra de Dios, porque Dios diseñó la iglesia. Ahora muy bien, vienen las preguntas, a ver qué tanto aprendieron hoy día. ¿Ah? Todos tienen la hojita, entonces pregunta 1, ¿qué es lo que dice? ¿Qué no debe ser el motivo para nuestra obra? En el versículo 3 nos encontramos. Ajá, que no debe ser, por favor, ¿ah? Fíjense que hay un no ahí, ¿cierto? Que no debe ser, dice. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Segunda pregunta dice, ¿cómo debemos estimar a los demás? ¿Como inferiores? Como superiores. Como superiores a nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo escucho un comentario que ustedes hacen, yo creo que voy a prestar atención porque lo voy a recibir. Pregunta número 3, los intereses de quién debemos buscar juntos a los nuestros. ¿El de nosotros o el de los otros? También por los de los otros, de los demás. Versículo 4, ¿qué es lo que decía? Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo que también, ¿qué? Por lo de los otros. ¿Ah? No por lo mío nada más, sino también por los otros. La pregunta 4, ¿cómo se humilló Jesús a sí mismo? Hasta lo sumo, y no, también dice que tomó la forma de hombre y tomó la forma de siervo. ¿Ah? Que eso fue lo que vimos. Y la pregunta 5 también, que lo que dice, ¿cómo fue exaltado Jesús? Y ahí sí que dice que ¿qué? Que fue exaltado a lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿qué? Que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. La verdad que es algo que tenemos que meditar en esto, reflexionar. Sin humildad no hay unidad. ¿Cierto? Algo que tenemos que aprenderlo. Sin humildad no hay unidad. Y el mejor ejemplo que podamos haber visto, Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hay algo que es impresionante, porque cuando uno se humilla, ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos exalta cuando fuera el tiempo. Pero el problema es que cuando uno se exalta, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo contrario. Y vamos a tener que ser humillados. ¿Ah? Mejor vamos a hacerle caso a Dios y nos va a ir bien a todos, ¿cierto? Oramos, así nos despedimos. Papá, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, oh Dios, gracias por esta enseñanza que tú nos das. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando. Señor, comenzamos hablando, Señor, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Señor. Y sabemos que tú no has terminado con ninguno de nosotros, oh Dios. Y te pedimos que sigas obrando en medio nuestro, que podamos aprender, que podamos tener esta humildad, que podamos, Señor, tener la unidad que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a poder ir añadiendo personas y que esté en cada uno de nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mi hermano, que termine una buena semana y nos vemos el domingo. Poderoso, invencible,
es increíble.